a tomar el tiempo de la palabra. Vamos a Segunda de Timoteo, donde el Señor tiene el mensaje o la palabra que nos quiere dar, que nos quiere traer, que nos quiere impartir. Ya saben que la palabra no es informativa, la palabra es impartida, no es para información solamente, sino es una impartición del Espíritu a nuestras vidas. Amén. No solamente es información, aunque recibimos información, pero la palabra de Dios ha de ser impartida por el Espíritu Santo al corazón de los hombres. Amén. Y ese es el propósito, que la palabra pueda ministrar, pueda llegar al corazón de los hombres. Muy bien, lo tenemos, Segunda de Timoteo. Estoy haciendo un poquito de tiempo para que lo encontremos. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Y antes de comenzar a leerlo voy a orar para encomendarme al Señor. Padre, te encomiendo mi vida, Señor, y mi mente, mi corazón y todo lo que soy, Señor. Padre, te pertenezco, Dios, y he venido, Señor, bajo la preparación, Señor, de este mensaje. Pero no estoy, Señor, confiado en cómo me he preparado, Señor, sino espero, Dios mío, en tu misericordia, Señor. Y espero, Señor, en que tu Espíritu Santo sea el que me ayude, Señor, a impartir más allá, Señor, de todo lo que haya sido preparado, de todo lo que haya podido ser escrito, Señor, en esta libreta. De todo aún, Señor, lo que yo haya podido recibir, Señor, que ahora tu Espíritu Santo pueda fluir mucho más. Yo me encomiendo a ti, Señor, simplemente como un instrumento, porque esta palabra no es mía, Señor, es tuya. Y nosotros no venimos, oh Dios, a escuchar la elocuencia, Señor, o la exposición de un hombre, Señor, sino que venimos a escuchar la palabra de Dios. Y por eso, Padre, te pido que me ayudes, oh Dios, ahora a transmitirla conforme a tu voluntad y conforme a tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Dice así: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Muy bien, hasta aquí. La verdad que esta carta de Timoteo es considerada como las cartas pastorales, una de las cartas pastorales que encontramos en la Escritura. Y el apóstol Pablo estaba instruyendo a su hijo amado Timoteo, que saben que fue un verdadero hijo fiel para el apóstol Pablo. Y ya estaba el apóstol Pablo en el final de sus días. Aquí le estaba diciendo: yo ya estoy para ser sacrificado, o sea, yo ya estoy para entregarme al Señor como una ofrenda. Y el apóstol Pablo estaba instruyendo a Timoteo en cuanto a cómo debía de moverse en el ministerio y cómo debía de ser la conducta que él tuviera con respecto a la iglesia. Y le habla de muchas cosas, cosas que tienen que ver con la iglesia, pero cosas que tienen que ver con su vida personal, con cómo Timoteo debía de ser o debía de manifestar, o lo que Timoteo debía de manifestar en su corazón con respecto a Dios y cómo debía de ser. Entonces, Pablo estaba manifestándole a Timoteo su sentir, lo que él estaba sintiendo, que ya pronto iba a ser su partida, que Pablo pronto iba a partir con el Señor. Y la exposición de cómo el apóstol Pablo le hace a Timoteo, de lo que iba a hacer él no le dijo: pronto me voy a morir. Él no dijo: pronto ya saldré de esta tierra. No dijo: pronto ya me libraré de esto. Él dijo: porque ya estoy para ser sacrificado. Y eso me llamó mucho la atención, porque habla de la vida del apóstol Pablo, ¿sabes cómo qué? Como un sacrificio para Dios. Habla de la vida del apóstol Pablo como un sacrificio, como alguien que se va a entregar a Dios como una ofrenda, como un sacrificio agradable a Dios. Ustedes saben que en el antiguo pacto
la adoración a Dios era por medio de los sacrificios, ¿verdad? Cuando uno ve el antiguo pacto, que es la ley de Moisés y todo lo que respecta a todos los protocolos que se debían de hacer en el antiguo pacto bajo la ley de Moisés, la adoración a Dios era por medio de sacrificios, ¿verdad? Cuando alguien quería adorar a Dios, debía de traer un cordero, debía de traer un animal de los que Dios había estipulado, claro, para que pudieran ser aceptados. Entonces, la adoración en aquel tiempo era un altar donde las personas venían y daban su cordero, daban su palomo, daban su animal, su carnero, y lo ofrecían como un sacrificio a Dios, y esa era la adoración que ellos le hacían al Señor. Ellos sacrificaban algo suyo, perdían algo que era suyo, que a la vez no era suyo porque Dios se lo había dado, pero sacrificaban algo y lo ponían encima del altar para que fuera una ofrenda al Señor y el Señor pudiera recibir el olor del sacrificio y ese olor pudiera ser agradable a Dios. Aquí el sentido del apóstol Pablo era el mismo sentido del antiguo pacto, pero que también lo podemos traer al nuevo pacto. Entonces, el apóstol Pablo habla de su vida como una vida que va a ser llevada a la consumación total del sacrificio para que pudiera ser un olor fragante para Dios. Cuando nosotros estudiamos este texto, este mismo versículo, en la versión de las Américas, lo dice de esta manera. Dice, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación y el tiempo de mi partida ha llegado. Así lo traduce. Aquí dice, yo ya estoy para ser sacrificado, pero en la versión de las Américas dice, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, una ofrenda de libación y el tiempo de mi partida ha llegado. O sea, el apóstol Pablo consideraba su propia vida no como una vida de acciones, sino como una vida que era una ofrenda para Dios. Y ese es el sentido que nosotros tenemos que tener en nuestra vida como hijos de Dios. Como hijos de Dios, nosotros no hacemos cosas solamente, sino que nosotros somos una ofrenda a Dios. Nosotros no damos ofrendas, nosotros somos la ofrenda a Dios, porque al tiempo que nosotros estamos dando algo, nosotros mismos nos estamos dando con aquello que nosotros entregamos. O sea, el corazón del adorador siempre está ligado a la ofrenda con la cual él adora, siempre. Entonces, necesitamos, como el apóstol Pablo, tener el sentido correcto de entender qué es una vida cristiana. Una vida cristiana no es solamente un montón de personas que hacen cosas buenas, sino son personas que se entregan a Dios como una ofrenda agradable, como un sacrificio agradable a Dios, porque quieren ser un olor que pueda ser grato delante del Dios al que sirven. Amén. Ese debe de ser el sentido de la adoración. Y ahí nosotros lo podemos llevar a todos los ámbitos de nuestra vida. En todo, eso se traduce a todo. Yo debo de manifestar en mi vida no el hacer cosas, sino el ser de Dios en mi vida. El poder entender que yo soy una ofrenda para Dios. Así que el apóstol Pablo, cuando se pone a enseñarle a Timoteo, seguramente no. Hay muchas ocasiones en las que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ¿recuerdas cuando hicimos esto? ¿Recuerdas cuando estábamos aquí? ¿Recuerdas cuando estábamos allí? Pero no lo hace como si eso fuera, por así decirlo, los premios que él obtenía. Él termina su carrera diciendo, yo soy una ofrenda para Dios. Y mi tiempo se va a terminar en esta tierra y yo lo voy a terminar porque está cercano el tiempo de la consumación de mi ofrenda, de que yo pueda hacer esa ofrenda que a Dios le agrade y le pueda dar a Dios un olor fragante. Y ese debe de ser el sentido de nuestra vida como cristianos. Nuestra vida como cristianos debe de ser, ¿qué olor estoy desprendiendo yo en mi vida personal con respecto no al olor que los hombres van a recibir, sino el olor que Dios va a recibir de mi vida? ¿Qué olor va a recibir
Dios de mi vida? ¿Va a recibir el de una ofrenda que se consuma cada día en el altar? ¿O va a ser el olor de un animal demasiado vivo, pero que nunca pasa por el proceso del altar? Y yo debo de pensar y de manifestar a Dios cuál es el olor que yo quiero desprender para Dios. Si quiero desprender un olor fragante, yo voy a tener que ser, ¿sabes cómo? Derramado en muchas ocasiones en mi vida. En otras palabras, voy a tener que vivir una vida ¿qué? Derramada delante de Dios. Y eso es esencial para nosotros como hijos de Dios. El apóstol Pablo, cuando instruye a Timoteo, entre otras muchas cosas que le dice cómo ha sido la experiencia con Dios en su vida personal. Y le dice, yo ya estoy para ser sacrificado. En la versión de las Américas te lo repito, porque ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación y el tiempo de mi partida ha llegado. Gloria a Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando nosotros podemos decir, ¿y tú quién eres? Yo soy una ofrenda para Dios. ¿Y tú quién eres? Yo soy un hijo de Dios, pero soy una ofrenda diaria para Dios, que cada día va al altar de Dios, que cada día pasa por el fuego de Dios, que cada día pasa por el quebrantamiento, que cada día pasa por el derramamiento, y yo quiero ser una ofrenda que sea agradable a Dios. Amén. Ese debe de ser el sentido nuestro. Nosotros no simplemente somos personas que hacen buenas cosas, porque bueno solamente es Dios. Nosotros somos malos. Es verdad, porque en nuestra vida personal nosotros en muchas ocasiones actuamos así. En intenciones, en pensamientos, en tantas cosas, ¿verdad? Pero nosotros debemos de tener el sentido que tiene el apóstol Pablo. Yo soy una ofrenda para Dios. Amén. Yo soy una ofrenda para Dios. Y yo no quiero terminar mis días sin ser una ofrenda para Dios. Yo puse aquí, el apóstol Pablo no estaba tan interesado en enumerarle a Timoteo sus grandes hazañas, sino en dejarle un ejemplo de una vida de ofrenda. Y eso es lo que nosotros podemos hacer. Podemos dejar el ejemplo de ser una vida de ofrenda. No es en 1925 me fui y le repartí alimentos a los pobres en tal lugar. Acuérdate de que yo en 1925 le repartí alimentos a los pobres. No. Ese no es el sentido. En el año 1950 yo un día fui y lloré por un enfermo y se sanó. No, ese no es el sentido que el apóstol Pablo quería dejarle. El apóstol Pablo quería dejarle el sentido de una vida como una ofrenda para Dios. Un continuo paso por el altar de Dios. Un continuo paso por el sacrificio. Un continuo paso por el derramamiento. Un continuo paso por ese lugar que va a desprender un olor fragante para Dios, que es el altar de Dios. Amén. Por eso qué importante es que nosotros entendamos que lo que nosotros somos es una ofrenda para Dios y es un olor que se eleva a Dios. Amén. En otras palabras, mi vida debe de dar un olor a sacrificio. Mi vida debe de dar un olor a entrega. Debe de dar un olor a derramamiento. Amén. Porque debemos de estar derramados continuamente. ¿Delante de quién? Solo uno lo sabe. ¿Delante de quién? Hombre, gloria a Dios. Delante de uno. ¿Sabes de quién? De Dios. Gloria a Dios. Yo debo de vivir una vida derramada delante de Dios. Por eso el ejemplo de mi vida no debe de ser cosas que yo hago, sino cómo mi vida es un ejemplo de un derramamiento a Dios. Cómo mi vida es un ejemplo de una sumisión a Dios. Cómo mi vida es un ejemplo de buscar la voluntad de Dios. Cómo mi vida es un ejemplo para que yo pueda, de alguna manera, mostrar a los demás que yo soy un olor fragante para Dios. ¿Amén? Así que nosotros debemos de desprender ese olor a Dios. ¿Amén? Ese olor de sacrificio. Ese olor de entrega. Ese olor de derramamiento, ese olor que solamente se da cuando uno pasa por el altar y pasa por el fuego. Amén. Cuando uno pasa por ese lugar, solamente, amados, la ofrenda es agradable cuando es pasada ¿por qué? Por fuego.
En otras palabras, nosotros debemos de pasar por ese lugar que es el fuego de Dios para que nosotros podamos ser una ofrenda a Dios. Amén. Entonces, mis amados, no se trata, la vida de Dios no se trata de acciones, aunque conlleva acciones, porque la fe es probada por medio de ¿qué? De las obras, ¿verdad? Muéstrame tus obras y te mostraré mi fe. Entonces, nosotros debemos de, por la fe, actuar en obras. Pero, amados, lo más importante es que esas obras vayan, ¿sabes por qué? Porque yo soy una ofrenda para Dios. Entonces, con esas obras, yo lo que estoy haciendo es unir la ofrenda a la obra. Y somos una sola cosa. Amén. Somos una sola cosa delante de Dios. No es lo que yo hago solamente, sino es con lo que yo hago me estoy dando a mí mismo. Amén. Y esa debe ser mi adoración, y ese debe ser mi vida, y ese debe de ser el sentido de mi corazón. Amén. Así que debo de entender, amados, que mi vida debe de manifestar un olor. Y ese olor debe de ser el olor al sacrificio. Amén. El olor al derramamiento. El olor a la ofrenda. El olor al sacrificio. El olor que se da cuando pasas por el fuego. Amén. Gloria. Díselo al que está al lado. Dile, tú tienes que oler. Pero con el olor del sacrificio, con el olor de la entrega, con el olor de la ofrenda. Amén. Algunos no levanten el... tú tienes que oler y te hacen así. No, ese no. Tiene que ser el olor del sacrificio. Aquí antes mi padre dice, huele a cuco. ¿Saben lo que es el cuco? El cuco es Ustedes han visto como en el campo, a veces uno va a los pueblos y ve como una caseta así redonda, como hecha así con una puertecica pequeña, que es como, no sé, como de yeso así, hecha así, que es redondica así, y tiene como una puertecica. Ese es el cuco. Y ese era el lugar donde los labradores guardaban las herramientas y guardaban todo eso. Y usted imagínense el olor que desprendía eso, o que desprende eso. Pues mi padre decía, huele a cuco. El cuco es ese lugar donde se guardaba eso y que te desprendía un olor. Nosotros no debemos de oler a cuco. Nuestro olor debe de ser, ¿sabes a qué? A Cristo, al sacrificio. Amén. Tenemos que tener el olor fragante de Dios en nuestras vidas. Amén. Que pasemos por al lado de la gente y digamos, ¿cómo hueles? Hueles a sacrificio. Yo quiero acercarme a ti. Gloria a Dios. Amén. Ese debe de ser el olor al sacrificio. Gloria a Dios. Vamos a hablar de algunos de los condicionantes que tenía que ser el sacrificio, o que tenía que tener el sacrificio. Muy bien. Lo primero, los sacrificios eran establecidos por el Señor. Él mismo estableció cómo se debían de hacer y qué debían de hacer. Amén. En cada uno de los sacrificios. Significa que había un orden a la hora de establecer o de ofrecer los sacrificios a Dios. Eso nos ayuda a nosotros a entender que nosotros debemos de movernos ¿en qué? En la voluntad de Dios. Amén. Debemos de movernos en la voluntad de Dios. Y debemos de hacer lo que hagamos en el orden de Dios. Muy bien. Segundo, el sacrificio debía de tener la pureza adecuada. Debía de ser sin mancha y sin defecto. Amén. Eso significa que cuando una oveja se tenía que se le ofrecía al Señor, esa oveja no podía ser tuerta. Esa oveja no le podía faltar una pata. No podía el que iba a ofrecer el sacrificio decir, bueno, tengo 20 buenas y una mala. Voy a darle la mala al Señor. El Señor estableció que las ofrendas fueran puras, limpias, sin mancha y que no tuvieran defecto. Amén. ¿Qué significa eso? Que cuando yo voy a hacer el sacrificio, voy a hacer algo que sea para Dios, eso debe de incluir pureza, santidad y tiene que ir sin doble intención o sin defecto, para que lo que yo haga vaya respaldado por el Señor. Amén. ¿Qué significa? Que yo debo de ser íntegro
cada vez que yo quiera derramarme como una ofrenda. Amén. Debe de ser íntegra mi ofrenda. Debe de ser una ofrenda que pueda ser agradable y que pueda ser íntegra delante de Dios. No digo, bueno, voy a ayudar a Pepito porque está pendiente de que le den una herencia. A ver si cuando le den luego la herencia se acuerda de que le di 50 euros aquel día, se los presté porque los necesitaba. A ver si luego me da él a mí algo también porque está a punto de recibir. Es una tontería lo que le acabo de decir, pero es un ejemplo de dobles intenciones o de cosas que pueden anidarse en nuestro corazón y eso no es agradable delante de Dios. Amén. Entonces, nuestra ofrenda, lo que nosotros hagamos para Dios, lo que nosotros seamos para Dios, debe de ser ¿cómo? Limpio, puro y sin mancha, sin doble intención. Amén. No podemos buscar las dobles intenciones a la hora de hacer las cosas. Debemos de hacerlo con pureza de corazón. Amén. Muy bien, otro condicionante del sacrificio del antiguo pacto es que debía de ser separado del resto y debía de ser consagrado. O sea, el sacrificio debía de ser separado y apartado y consagrado para ser entregado a Dios, ¿verdad? En otras palabras, debía de tener su santificación, debía de tener su proceso en el cual se separaba, se apartaba para que fuera del Señor. Y la cuarta cosa es que debía de ser entregado de todo corazón. ¿Cómo debía de ser entregado? De todo corazón. Y nosotros, de igual manera, lo que entreguemos o como nos entreguemos o como seamos como una ofrenda a Dios, debe de ser ¿cómo? De todo corazón. Ahora, cuando nosotros unimos todos estos condicionantes del sacrificio, primero, el sacrificio debía ser establecido por el Señor. Diga conmigo, yo he sido lavado por la sangre del Cordero. Yo he sido lavado por la sangre del Cordero. Yo he sido llamado y escogido para ser de Dios. Por tanto, yo soy un sacrificio acepto delante del Señor. ¿Amén? ¿Están conmigo aquí? O sea, hemos sido establecidos como el Señor para poder ser una ofrenda. ¿Amén? Lo segundo, debemos de tener la pureza adecuada sin mancha ni defecto. Santo Dios. Nosotros estamos llenos de manchas y de defectos, ¿a que sí? Pero hemos sido ¿cómo? Emblanquecidos por la sangre de Jesucristo y en Cristo nuestros defectos quedan cubiertos porque hemos sido revestidos de Cristo y ahora nuestra vida es nueva en Dios. Y aunque tenemos defecto, en Cristo Jesús hemos sido santificados y ahora somos una ofrenda, ¿cómo? Sin defecto delante de Dios, aunque tenemos muchos defectos. ¿Amén? Pero una cosa es lo que nosotros somos y otra cosa es como Dios nos ve por medio de Jesucristo. ¿Amén? Así que nosotros no somos perfectos, pero Dios nos ha hecho o nos está trabajando para que lleguemos a ser igual a la imagen de Jesús. ¿Amén? Pero delante de Dios, nosotros, como Él nos ve por medio de Jesús, Él no nos ve imperfectos, sino que nos ve aceptos en el amado. ¿Amén? Muy bien. En otras palabras, debe de ser establecido por el Señor. Dígame, usted y yo hemos sido establecidos por Dios, llamados por Dios. Nosotros hemos sido lavados por la sangre de Jesús. Amén. Nuestros pecados perdonados, nuestras transgresiones han sido borradas, nuestra vida pasada ha sido cancelada porque Cristo dijo, hasta aquí hago borrón y cuenta nueva y a partir de ahora es nueva criatura en mí. Amén. Y después, la siguiente es que debía de ser apartado del resto y consagrado. Y así nosotros hemos sido separados del mundo para ser consagrados para Dios. Amén. ¿Usted está conmigo aquí? Entonces, todos estos condicionantes de la ofrenda se están dando en cada uno de los que somos hijos de Dios como una ofrenda agradable delante de Dios. Entonces, nosotros hemos sido separados y consagrados para vivir una vida santa, para vivir una vida pura. Amén. Yo no sé si usted lo ve así, yo lo veo así en mi propia vida. La Biblia lo dice. Pero no solamente que lo dice la Biblia, sino que yo mismo tengo certeza de que yo he sido separado para Dios. ¿Usted no? Yo he sido separado y apartado para Dios. Porque yo vivía en un mundo de pecado, ¿verdad? Atado, esclavizado a la maldad. Y el Señor un día vino a mi vida y dijo, hasta aquí, ya, deja de patalear y de pelearte conmigo. Hasta aquí, ¡pum! Y el Señor
trajo mi vida a un nuevo reino y a partir de ahí fui separado para vivir una vida santa para Dios. Amén. Eso es la palabra consagrarse, separado para un uso exclusivo, ¿verdad? Y el Señor separó nuestras vidas para que ahora fuéramos de Cristo Jesús. Amén. Entonces, usted y yo hemos sido santificados, separados, apartados y consagrados para vivir para Dios. Amén. Entonces, ¿se dan los condicionantes de que seamos ofrenda? Diga sí o no. Yo veo que se van dando todos los condicionantes para que el cristiano, para que el Hijo de Dios pueda ser una ofrenda delante de Dios. Amén. Y ahora, dice, de todo corazón debía de ser entregado. Amén. Entonces, ahora nosotros como una ofrenda debemos de hacer lo que hagamos de todo corazón. Amén. Ni por obligación, ni por imposición, ni por presión, sino que lo hacemos de todo corazón. Amén. O sea, la ofrenda siempre debe de ser de todo corazón. Cuando tú haces algo y no lo haces de todo corazón, no es contada la ofrenda. ¿Por qué? Porque tu motivación no es tu corazón, ni tu motivación viene de parte de Dios, sino que viene por parte de imposición, o viene por parte de manipulación, o viene por parte de otras muchas cosas que puedan suceder, pero nosotros lo que hagamos debemos de hacerlo, ¿cómo? Diga conmigo, de todo corazón. Y así debe de ser nuestra vida. Una vida que de una entrega a Dios y a los demás, ¿cómo? De todo corazón. Por eso yo debo de manifestar todo esto, estas condicionantes del sacrificio, se están dando en cada uno de nosotros. En la obra de Dios, Dios ha establecido que nosotros ahora seamos una ofrenda para Dios. Amén. Ahora, mírelo en el Hijo de Dios. Mire estos mismos condicionantes en Jesucristo el Señor. Debería ser establecido por el Señor. Diga conmigo, no fue Jesús la ofrenda del Padre. Dígame, ¿sí o no? ¿No fue Jesús establecido por el Señor para cumplir el propósito de la salvación? ¿Sí o no? Gloria a Dios. El Hijo mismo fue la ofrenda más grande que nunca jamás se ha podido dar en esta tierra y que nunca jamás se dará. Porque Él mismo se dio como una ofrenda a Dios. ¿Amén? Ahora, debería tener la pureza adecuada, sin mancha, sin defecto. Diga conmigo, Jesucristo es puro, sin mancha y sin defecto, ¿verdad? Él es el puro, el que en Él no había defecto, en Él no había mancha. ¿Amén? Debería ser apartado del resto y consagrado. Dígame, ¿no vino Él del cielo? ¿No es Él el que estaba apartado y separado para cumplir un propósito específico en Dios? Amén. Fíjese, y debía ser entregado de todo corazón. Y Él dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Y además no solamente eso, sino que dice, Padre, prepárame cuerpo, que yo voy para allá. O sea, Jesús mismo, Él dice, a mí no me quitan la vida, dice, yo la doy. En otras palabras, lo que Él estaba haciendo, lo estaba haciendo ¿cómo? De todo corazón, para cumplir el propósito del Padre. En otras palabras, podemos ver que la ofrenda de Jesús es la ofrenda más grande que se ha podido dar sobre la tierra. Podemos decir que la ofrenda de Jesús es la ofrenda más excelente que ha habido sobre la tierra, pero que en Jesús nosotros también ahora somos ofrenda para Dios. Amén. Ahora nosotros en Jesús también somos una ofrenda agradable para Dios. Y esa es la revelación que el apóstol Pablo tenía. Él dice, mi vida está por ser derramada como una ofrenda para Dios. Porque todo lo que el apóstol Pablo hizo, lo hizo con ese sentido, no solamente de hacer cosas para Dios, sino de lo que él representaba y era delante de Dios, y cómo él era una ofrenda que podía agradar el corazón de Dios, y que podía darle a Dios un olor fragante conforme a la voluntad del Señor. ¡Aleluya!
Ese es el entendimiento del Hijo de Dios. Tenemos que tener un entendimiento que vaya más allá de acciones, que vaya al entendimiento de lo que representamos y somos delante de Dios y de lo que de nosotros emana para Dios cada vez que nosotros hacemos cualquier cosa o simplemente en nuestra propia vida lo que representa lo que va a llegar a Dios de lo que nosotros somos. Amén. Estamos hablando de algo que es más excelente. Estamos hablando de algo que es más elevado. Estamos hablando de algo que no es simplemente hago algo que le gusta a Dios, sino que yo soy una ofrenda continua para Dios. Amén. Entonces, no se trata de que haga algo que le guste a Dios, sino que yo mismo pueda ser grato y agradable delante de Dios en todo el tiempo, porque si yo soy agradable, mis acciones serán agradables a Dios. Amén. Por eso se trata, amados, de lo que uno es. Nosotros debemos de vivir de acuerdo a lo que somos en Cristo Jesús. Amén. El apóstol Pablo vivió de acuerdo a lo que él entendía que era Cristo en él. Y eso fue lo que le quiso transmitir a Timoteo. No le dijo, Timoteo, predica muy bien, aunque sí le dijo, ocúpate de la palabra, de la sana doctrina. Pero en cuanto al ejemplo del apóstol Pablo, le dice, yo voy a ser derramado como una ofrenda. Yo voy a ser derramado delante del Señor. Yo voy a ser como una ofrenda de libación. Yo me voy a entregar. O sea, ya llega el tiempo de mi sacrificio. Yo soy una ofrenda para Dios. De verdad, qué bonito terminar los días así, ¿verdad? Diciendo, Señor, yo soy una ofrenda para ti. He vivido mi vida para ser una ofrenda para ti. Para entregarme para ti. Esa fue la vida del Hijo. Esa fue la vida de Jesús. Jesús vivió en esta tierra para ser una ofrenda para el Padre. Y ese fue el sentido de la vida de Jesucristo. Hacer las obras del Padre, vivir de acuerdo a la voluntad del Padre, vivir de acuerdo al que le envió, hacer la voluntad de aquel que lo envió, agradar a aquel que lo había llamado. Y ese era el sentido del apóstol de Jesucristo, el poder agradar a aquel que lo había llamado, que lo había separado, que lo había apartado como una ofrenda para Dios. Amén. Como una ofrenda para Él. Por eso nosotros como hijos de Dios debemos de preocuparnos en ser una ofrenda para Dios, en ser agradables a Dios, en pensar en Dios y en agradar el corazón de Dios. Amén. Yo puse aquí, el sacrificio sería un olor grato a Jehová cuando fuere dado de todo corazón y en orden. Amén. De todo corazón y en orden. Gloria a Dios. Al igual que el apóstol Pablo estaba hablando de la consumación, también Jesús, de la misma manera, cuando Él murió en la cruz y dio la ofrenda al Padre, la ofrenda de Jesús fueron los 33 años de vida del Hijo sobre la tierra. Ese fue lo que Jesús entregó. Entregó su santidad, entregó su vida de pureza, entregó su vida sin pecado, entregó su obediencia, entregó su entrega, entregó todo aquello que él había vivido en esos 33 años en la tierra. Y el Padre lo que aprobó en esa cruz no fueron los 3 años de ministerio o 3 años y medio. Lo que aprobó fue la vida santa de Jesucristo, la obediencia de Jesucristo, y aprobó lo que Jesucristo era como una ofrenda para Dios. Eso fue lo que aprobó. No aprobó acciones, aprobó a Jesús. Este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Y lo mete al ministerio. Y comienza su ministerio. Y él cumple su ministerio a cabalidad. Y cuando llega a la cruz hay una aprobación total de Jesús y de su vida como una ofrenda a Dios. Eso es lo que Dios aprobó. Dios no aprobó solamente 3 años de ministerio o que fuera la cruz. No. Él aprobó todo lo que conllevaba la vida de Jesús como una ofrenda a Dios. Desde que nace hasta que se entrega. Gloria a Dios. Porque somos una ofrenda a Dios. Porque no está desligado nuestro corazón y nuestra vida. Al contrario,
Somos una ofrenda para Dios y eso conlleva todo momento y todo tiempo. Amén. La cruz fue la consumación de una vida entregada. Y el apóstol Pablo entendía la ofrenda de la misma manera, como una vida. Porque nosotros debemos de entender la ofrenda como una vida. Mi vida como una ofrenda para Dios. Amén. Gloria a Dios. Filipenses capítulo 2. Dice el versículo 14 del capítulo 2. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles. ¿Lo tenemos? Filipenses 2:14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Y fíjate lo que usa, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio, fíjate, el apóstol Pablo tiene un sentido profundo de lo que es una vida entregada, una vida derramada. Tiene un sentido profundo de lo que representa que una libación, la libación era el condimento, por llamarlo así, que se le echaba a la ofrenda, que tenía unos ingredientes especiales, entre ellos era el aceite y el vino, y se derramaba en la ofrenda, y esa ofrenda traía un olor especial. El apóstol Pablo dice, y aunque yo tenga que ser derramado como libación, o sea, el apóstol Pablo sabía que él en todo momento tenía que dar un olor fragante a Dios. Y que ellos eran el fruto de la predicación del apóstol Pablo. Y que él debía de entregarse sobre ellos para que fuera la libación a esa ofrenda que eran ellos. Es tremendo, pero el apóstol Pablo se estaba poniendo como se estaba haciendo uno con la ofrenda de ellos. Y aunque yo tenga que ser derramado como una libación sobre vosotros, sobre la ofrenda. ¡Qué tremendo! El apóstol Pablo tenía un entendimiento de lo que representaba dar un olor fragante para Dios, que él mismo ponía su vida todo el tiempo para que pudiera ser agradado el corazón de Dios, para que pudiera ser agradado el corazón del Padre, para que pudiera ser agradado el corazón de Dios por medio de la ofrenda de su pueblo. Es hermoso el sentido que tenía el apóstol Pablo. Tenía un sentido bien profundo de lo que era una ofrenda a Dios. Tenía un sentido bien profundo de lo que era derramarse para hacer una ofrenda a Dios. La verdad que para que haya un olor se necesita un derramamiento. ¿Ustedes recuerdan esa mujer que entró en la casa donde estaba Jesús, verdad? Y esa mujer quiebra el frasco de perfume que tenía y unge los pies del Señor, ¿verdad? Esa mujer tuvo que derramar ese perfume para que fuera una adoración a Dios. Diga conmigo, no hay adoración si no hay derramamiento. Diga conmigo, no hay adoración si no hay derramamiento. Si no hay entrega, si no hay derramamiento, si no se da, si no se entrega, amados, no puede haber una adoración. David lo decía, no le daré al Señor nada que no me cueste. Y él lo expresaba de esa manera. Todo lo que yo pueda hacer para Dios debe de conllevar un ingrediente de derramamiento delante de Dios.
Por eso nuestro corazón debe estar derramado a Dios. ¿Qué derramamos delante de Dios? Dígame, en cada cosa que nosotros podamos hacer para Dios, y repito, no es tanto hacer, pero en todo lo que nosotros hagamos para Dios, debemos de derramar nuestro corazón como un perfume para Dios. Amén. Debemos de derramar nuestro corazón como un perfume al Padre. Como esa mujer que con ese frasco lo que hizo fue derramar su corazón, darle a Dios una ofrenda derramada. Dice, y eso lo que hizo fue llenar de olor, impregnó el olor en toda la casa. Digo, amigo, porque donde hay derramamiento, hay olor. Diga conmigo, donde hay derramamiento, hay olor. La libación era la mezcla del vino y el aceite que se ponía sobre la ofrenda. Y cuando se derramaba y se quemaba la ofrenda, esa ofrenda desprendía un olor especial para Dios. Diga conmigo, donde hay derramamiento, hay olor. Olor a ofrenda, olor a sacrificio, olor grato, olor agradable a Dios. Ahora lo vamos a decir de otra manera. Dios se agrada cuando hay un derramamiento en medio de su iglesia. Dios se agrada cuando la iglesia se derrama delante de Dios. Dios se agrada, no va a impedir nunca una ofrenda derramada. Así empezaron a murmurar, si esta tal, si este hombre supiera quién es esta, si esto no sé qué. Y así empezaron a decirle. ¿Y sabes lo que hizo Jesús? Déjenla. Nadie se interponga en una ofrenda derramada. Y esa ofrenda llenó toda la casa. Diga conmigo, la casa se llena de adoración cuando hay vidas derramadas, cuando hay corazones derramados, cuando hay una iglesia derramada. Cuando hay una iglesia derramada y entregada, entonces, amados, la casa se llena de perfume. Y hay un olor que se eleva agradable delante de Dios. Por eso es importante que nosotros no endurezcamos nuestros corazones. Pero es importante que nosotros no nos acostumbremos a los cultos, ni nos acostumbremos a los horarios, ni nos acostumbremos a... No. Nosotros debemos de venir con un corazón agradable delante de Dios. Pero no aquí, sino a tu oración cada día, a tu devoción, a cualquier cosa que sea una ofrenda para Dios. Tú debes, amados, de hacerlo con un corazón derramado a Dios. Amén. No podemos venir, bueno, de 9 a 10 o de 10 a 11 es la alabanza. 11 y 3. O sea, sí. De 11, por ejemplo, de 11 a 12 es la alabanza, ¿verdad? Son las... Uy, se están pasando hoy. Son las 12 y 5. Ya llevan 5 minutos de más. Decirle que corte. Yo creo que cuando estamos en tiempos de Dios, tenemos que derramar nuestro corazón a Dios. Amén. Y quizá hay momentos donde Dios se va a ir, en el sentido de que nos va a llevar, quiero decir, en su presencia. Y hay momentos donde no forzamos nada. Pero el corazón del pueblo debe de ser siempre un corazón que esté abierto para que Dios pueda obrar y se pueda derramar, porque primeramente nos hemos derramado delante de Dios. Amén. Él dice que al altivo lo mira de lejos, pero Él viene y atiende al pobre y al humilde de corazón. Amén. Y cuando hay una iglesia humilde que está derramada, el Señor baja y desciende. Y tú estás de rodillas ahí, y el Señor baja y desciende. Ven. Y te coge así, se pone de rodillas contigo ahí también. Y te abraza. Y sientes que Dios está ahí. Amén. Ese debe de ser el corazón del pueblo. No debemos de acostumbrarnos a los horarios, a las... ¿Por qué? Porque al final, amados, nos convertimos en mecánicos. Y eso hace que nuestro corazón se vaya endureciendo. Acostumbramos al corazón a 10 minutos y entonces cuando pasan los 10 minutos ya nos hemos acostumbrado y entonces nos sentimos incómodos. No. Debemos de derramarnos cada vez que nosotros vengamos a la presencia de Dios. Amén. Cada vez que tú hagas cualquier cosa, pon tu corazón en aquello que estás haciendo. Amén. Porque la ofrenda debe de ser de todo corazón. Amén. Gloria a Dios. Así que debemos de derramarnos como una ofrenda. Muy bien, quiero que volvamos a 2 de Timoteo.
Segunda de Timoteo, capítulo 4, donde estábamos. Vamos a leer otra vez el mismo texto. Dice el capítulo 4, versículo 6 de Segunda de Timoteo. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La corona no iba a ser solamente para él, sino para todos aquellos que amamos el regreso del Señor y que amamos y esperamos que Él regrese nuevamente a por su pueblo. Amén. Pero fíjate qué tres cosas habla aquí el apóstol Pablo. Él dice, el tiempo de mi partida está cercano. Y dice tres cosas que él considera como victorias y que son entregadas como una ofrenda al Señor. Fíjate. Él dice, he peleado la buena batalla. O sea, el apóstol Pablo termina sus días diciendo, soy una ofrenda para Dios. Vienen mis días donde yo voy a ser derramado y entregado como una ofrenda de libación. Y en esa consumación de la ofrenda, en todo este tiempo, yo he peleado la buena batalla. O sea, el apóstol Pablo está hablando de cómo él luchó hasta el final. Él peleó hasta el final. Él no omitió el cada día pelear como un hijo de Dios la buena batalla. No cualquier batalla, la buena batalla. ¿Cuál es la buena batalla? La que se lucha de la manera correcta delante de Dios. O sea, él estuvo peleando y batallando de la manera correcta todas las batallas que él había tenido como hijo de Dios. Usted y yo tenemos un montón de batallas, ¿o no? Algunos no, otros sí. Otros me miran así con la mirada perdida. Están intentando recordar a ver las batallas. Pero usted y yo tenemos un montón de batallas diarias, ¿o no? Usted y yo tenemos un montón de peleas, un montón de batallas. Y tenemos la batalla de la fe y la tenemos que luchar ¿cómo? Como buenos soldados. Como le dijo él mismo le dijo a Timoteo, pelea la buena batalla. Dice, pero aquel que lucha debe de luchar ¿cómo? Legítimamente. O sea, aplicando la palabra de verdad y conforme a la ley, ¿verdad? O sea, si tú tienes una batalla con un enemigo, pelea la buena batalla como la tienes que pelear, no a puñetazos, sino peléala conforme a la ley delante de Dios, orando, clamando, perdonando y llevando tu causa a Cristo, ¿no? O sea, esa es la buena batalla. El apóstol Pablo peleó y luchó la buena batalla. ¿Amén? Mira, el Señor me reveló una vez en el apóstol Pablo la diferencia que él marcó, porque él dice, no sabéis cuán grande lucha sostengo por vosotros. Hablando de los Gálatas. Cuán grande lucha sostengo por vosotros. Cuán grande lucha. Y él decía que estaba peleando por medio de la palabra, luchando por medio de la palabra. Y yo me acuerdo de cómo él luchaba antes de ser cristiano. ¿Cómo luchaba el apóstol Pablo antes de ser cristiano? Cogía a los cristianos y ¿qué les hacía? Los arrastraba de los pelos, se los llevaba, buscaba cartas para apresarlos, ¿verdad? Pero una vez que llega el Señor, ¿cómo pelea sus batallas? Dice, no sabéis cuán gran lucha sostengo por vosotros. O sea, qué importante es entender que cuando venimos a Cristo, nuestra manera de luchar las batallas ya no es como lo hacíamos en el mundo, sino conforme a la palabra de Dios, conforme a la ley de Dios. Amén. Conforme al orden de Dios. El apóstol Pablo le entregó al Señor su vida llena de batallas, de buenas batallas, la buena batalla de la fe, y se las entregó y le entregó todo lo que en su mente, en su corazón, en su vida había luchado, amados, pero lo había hecho correctamente. Diga conmigo, esa era una ofrenda para Dios.
Él le entregó y le dijo, me han tirado piedras, han hablado mal de mí, me han perseguido, me tuve que salir, me tuvieron que sacar con una canasta desde una ventana, casi me matan, he naufragado porque no me hacen caso, todas las luchas que él tuvo, pero él peleó la buena batalla de la fe. Amén. Y en esas batallas actuó de acuerdo a Cristo. Y eso es considerado como una ofrenda para Dios. Amén. Así que tus peleas y tus batallas, peléalas de acuerdo a la fe y no de acuerdo a como lo hacías antes. Amén. Como dice, antes era ojo por ojo, diente por diente. ¿Y ahora qué es? Con la otra mejilla. Amén. No es la otra mejilla, sino la otra mejilla. Amén. No dale a la otra mejilla. No, es la otra mejilla. Y necesitamos, amados, pelear de acuerdo a la ley. Amén. De acuerdo a Cristo. Muy bien. La segunda cosa que él dice, he acabado la carrera. ¿De qué me habla esto? De que él le entregó al Señor como una ofrenda. ¿Sabes el qué? Su perseverancia, su constancia, el mantenerse firme, el creerle a Dios, el ser alguien que perseveró y que no abandonó en medio del camino. Amén. Diga conmigo, para Dios, mi perseverancia es una ofrenda. Diga, para Dios, mis batallas de fe son una ofrenda. Para Dios, mi perseverancia es una ofrenda. Porque hay momentos en los que yo quiero abandonar. Porque hay momentos en los que yo quiero, o se me pasa por la cabeza decir, Señor, ya no aguanto más. Ya no resisto más. Pero bueno, voy a persistir. Voy a mantenerme. Y el Espíritu Santo te da la fuerza para sostenerte cuando estás en el peor momento. Y hay momentos en los que uno está en el límite, pero esa perseverancia, esa fe, ese mantenerse es una ofrenda para Dios, es agradable para Dios. Amén. Entonces, tu fe, tu perseverancia es considerada como una ofrenda para Dios. Amén. Él dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, y después dice, he guardado la fe. He conservado la fe. La he guardado como un tesoro en mi vida. Y ese guardar la fe es una ofrenda para Dios. Cuando tú guardas la fe, se convierte en una ofrenda para Dios. Amén. Alguien guarda algo que es valioso. ¿Para usted la fe es valiosa? Mi pregunta es, ¿para usted la fe es valiosa? Debía de ser un tesoro en su vida que debería de preservar, guardar y que debería de tenerlo como si fuera oro, porque por la fe es que nosotros podemos agradar a Dios. Amén. Porque sin fe es imposible agradar a Dios y es necesario que todo aquel que se acerque a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Por lo tanto, la fe que es guardada y que es atesorada, la fe que es entendida como algo valioso, amados, se convierte en una ofrenda para Dios. El valor que le des a tu fe se va a convertir en una ofrenda para Dios. Amén. ¿Me estoy expresando bien? La fe debe de ser un tesoro en tu vida. Primeramente porque ni es tuya o no la tenías, sino que ha venido de Dios para ti como un regalo. Y eso debes de atesorarlo y guardarlo, porque esa fe se convierte en una ofrenda para Dios. Amén. Así que debemos de conservar, de guardar, de llegar al final del camino con esa fe que Dios nos dio, habiéndola guardado hasta el final. Porque algunos, aquí lo dice, naufragaron de la fe. Algunos se apartaron del camino. Algunos se salieron, según el apóstol Pablo está hablando. Pero él dice, pero yo he guardado la fe. Y eso se ha convertido en una ofrenda para Dios. Amén. Gloria a Dios. Por tanto, pelear la buena batalla, perseverar en la carrera hasta el final, hasta terminar, y guardar la fe es
amados, una ofrenda, un olor agradable para Dios. En estos tiempos vamos a necesitar pelear la buena batalla. Vamos a necesitar, amados, acabar la carrera y perseverar en nuestro caminar con Cristo. Y vamos a necesitar guardar la fe de una manera especial. Amén. Y vamos a necesitar vivir así. Porque, amados, lo que va a ser una ardua batalla espiritual, emocional. Y vamos a necesitar pelear la buena batalla de la fe. Amén. Y perseverar. Y guardar la fe como un tesoro. Y ahora mira lo que dice el 8. Dice, por lo demás, me está guardada la corona de la justicia. Y el Señor me detuvo aquí. Y yo lo pude ver así. El Señor me trajo esta ilustración. A ver, ahora hay pocos ayudantes. Ven, Benjamín, que tú vas a ser mi ayudante. Tenemos que guardar la distancia, ¿eh? Pero lo vamos a hacer guay. Él es uno de mis ayudantes favoritos. Muy bien. Él es Dios. ¿Vale? Y yo soy el apóstol Pablo, y en este caso cada uno de nosotros. Y él pone así, como si tuvieras la corona de la vida, pero la tienes como si estuvieras guardada ahí, así, escondida, así, como si estuvieras escondida. Entonces yo vengo aquí y me presento delante de Dios, ¿verdad? Y me dice el Señor, ¿qué tienes para mí? Dilo tú. ¿Qué tienes para mí? ¿Qué tienes para mí? Y yo le digo, Señor, mira lo que he guardado para ti en el tiempo en el cual tú me tuviste en la tierra. Mira, aquí está. Y le entrego mi fe al Señor. La he guardado hasta el final. Y el Señor dice, pues mira lo que yo te he estado guardando a ti todo el tiempo en que tú has estado abajo. Cuando tú me entregas lo que tienes guardado para mí, ahora yo te voy a dar lo que yo tengo guardado para ti. Y ahí tú dices, yo tengo la corona. Yo tengo la corona. Y me la pones en la cabeza. ¡Pum! Y así, muy bien. Yo tengo la corona para ti. Y el Señor me hacía esa ilustración. O sea, el Señor guardo la fe y Él tiene guardada para mí la corona. ¿Amén? En otras palabras, me voy a presentar en el cielo y decir, Señor, mira lo que he guardado. Y va a decir, sí, mira lo que yo tengo también guardado para ti. Por cuanto fuiste fiel y guardaste la fe hasta el final y la tomaste como algo valioso, mira lo que yo tengo preparado y reservado para ti. Y te voy a poner la corona. Dice, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día. No solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. ¿Quiénes aman su venida? Los que guardan la fe hasta el final. Amén. Los que guardan la fe hasta el final. Nosotros pensamos que estamos guardando para Dios, pero el que está guardando es Él. Y cuando le demos lo guardado, Él nos dará lo reservado. Cuando le demos lo guardado, Él nos dará lo reservado. Así que tú estás guardando algo para Dios, pero el Señor en el cielo está guardando algo para ti también. Que lo está reservando para aquel día cuando te presentes y le digas, Señor, he guardado la fe. Él va a decir, yo te he guardado a ti también. Esta corona de justicia, entra conmigo, porque esta corona es para aquellos que perseveran hasta el final. Amén. Por eso nuestra vida, amados, debe de ser una ofrenda agradable al Señor. Nuestra vida de fe es una ofrenda al Señor. Amén. Amén. Y usted y yo debemos de vivir de acuerdo a esa fe que Dios nos ha dado. Amén. Así que somos una ofrenda. Hay un intercambio, ¿verdad? Yo le voy a dar al Señor mi fe guardada y Él me va a dar la corona de justicia que tiene reservada. En el cielo va a haber un intercambio. Amén. Yo le voy a dar la fe guardada. Señor, he guardado la fe. Y Él me va a decir, y yo te he guardado a ti la corona de la vida. La corona de la justicia. Amén. Yo puse aquí, en el cielo habrá un intercambio. Guarda lo que Dios te dio para dárselo y Él te dará lo que tiene guardado para ti.
Y así el Señor tiene reservado para los que perseveran hasta el final, para los que son una ofrenda para Dios, tiene preparada también la corona de la justicia. Amén. Y el Señor me ministró mucho, que nosotros debemos de vivir de acuerdo al entendimiento de que somos una ofrenda para Dios. Así que todas nuestras peleas o batallas, cuando las peleamos de la forma correcta, son una ofrenda para Dios. Toda nuestra perseverancia en el Señor, el caminar esta carrera sin detenernos, siendo perseverantes para llegar al final, es una ofrenda para Dios. Guardar la fe hasta el final es una ofrenda para Dios. En definitiva, nosotros somos una ofrenda para Dios. Amén. En otras palabras, vivimos todo el tiempo emitiéndole a Dios un olor. Todo el tiempo. ¿Verdad? Usted lucha y está peleando y está ahí llorando muchas veces. Y el Señor está recibiendo el olor. No porque le guste verte sufrir, no. Al contrario, Él quiere consolarte. Pero Él lo que está viendo es tu perseverancia. Él lo que está viendo es tu entrega. Él lo que está viendo es que tú no te sales del camino. Él está viendo que te cuesta, pero que tú estás ahí y te ayuda a prevalecer porque está siendo una ofrenda agradable delante de Dios. Amén. Y eso es agradable delante de Dios. Y Dios ve el corazón de su pueblo. Amén. Porque sabe que le seguimos de todo corazón. Amén. Así que nosotros somos una ofrenda. Como dijo el apóstol Pablo, mi vida está, la vuelvo a repetir otra vez, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Debemos de mantenernos sólidos. Amén. Y en este tiempo darnos cuenta que nuestra vida es una ofrenda a Dios. Amén. Somos una ofrenda para el Señor. Vamos a orar. Padre, te doy gracias y bendigo, Dios mío, Señor, tu nombre en esta mañana. Reconozco, Señor, que tú nos has ayudado en tantas ocasiones, Señor. Has guardado, Dios mío, nuestras vidas del mal, Señor. Padre, porque has visto, Dios mío, Señor, Padre, que muchas veces hemos estado en los límites, pero tú eres bueno con nosotros, Señor. Tu amor ha prevalecido, Señor. Tu amor, oh Dios, ha alcanzado nuestras vidas, Señor, de una manera sobrenatural. Yo te pido, Señor, que nos des la revelación, el entendimiento, Señor, que nos des, Dios mío, Señor, la luz necesaria para entender, Dios mío, Señor, que somos una ofrenda para ti, Señor. Que no se trata tanto de acciones aisladas, sino que nuestro corazón está ligado a todo lo que hacemos, Señor. Y que nuestra vida, oh Dios, es una vida que continuamente emite, Señor, olor delante de ti, Señor. Olor de sacrificio puro, Señor, delante de ti. Y yo te ruego, Padre, que tú nos ayudes, que nos libres, Dios mío, Señor, de desviarnos ni a izquierda ni a derecha. Que nos ayudes a prevalecer, a permanecer. Padre, que podamos terminar como el apóstol Pablo. Como decía, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe, Señor. Que cada uno de nosotros perseveremos hasta el final de esta carrera, Señor, que tú tienes para nosotros, Señor. Y que podamos, oh Dios, recibir esa corona de justicia, Señor, la que tienes preparada para los que aman tu venida. Ayúdanos en nuestras debilidades, en nuestras flaquezas, en nuestros desánimos, en nuestros desalientos, en nuestros vaivenes, Señor, porque sabes que somos imperfectos, pero aún en nuestra imperfección queremos vivir para ti, Señor, y queremos correr esta carrera conforme a ley y pelear esta batalla conforme a tu palabra, Señor. Gracias, oh Dios. Yo te bendigo, Señor. Te doy gracias por esta casa. Te doy gracias por tu pueblo, Señor. Te doy gracias por los tuyos. Te doy gracias por los que tú añadirás. Te doy gracias por los que salvarás. Te doy gracias por lo que obrarás en medio de esta ciudad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Glorificamos al Señor nuestro Dios.
Dios es bueno siempre. Amén. Él es bueno siempre y para siempre su misericordia. Recuerden que tenemos que salvaguardar